Si lo que vamos a hacer hoy es unos 3 ejercicios para que cuando vayan desarrollando la guía, que ya les voy a mostrar que ya está subida al aula virtual, entonces no vayan a tener problemas. Entonces, déjenme ver. A ver, permítanme un segundito. Bueno, entonces, vamos a ver ahorita, permítanme. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, si nos vamos al curso, aquí está la página del curso. En la unidad 4, ayer por la noche se les subió al final, después de las videoconferencias que hemos tenido, el cuestionario de mitosis y meiosis. Es un cuestionario que hay que llenar, como dicen las instrucciones, cuestionario que es acumulativo para esta unidad y a diferencia de los otros, este cuesta 3% de su nota. Este cuestionario de mitosis y meiosis está disponible desde hoy. Hoy se inició a las 6 de la mañana y se cierra el sábado 12 de diciembre a las 11:55. Aquí está el cuestionario de mitosis y meiosis ya. Y también está el cuestionario de genética. Aquí vienen algunos ejercicios, ¿verdad? Como los ejercicios que comenzamos ayer de monohibridismo, entre otras cosas, ¿verdad? Monohibridismo y otras cosas más. Entonces, también el cuestionario está disponible desde hoy a las 6 de la mañana y se cierra el sábado 12 de diciembre a las 11:55 p.m. Nada más que este cuestionario de genética cuesta un poquito más, ya que son ejercicios. Cuesta 4.5 de la nota. Entonces, entre estas dos, acumulativos del cuarto parcial o de la cuarta unidad, se hacen 7.5%. Y el examen, entonces, costaría 10%. ¿Verdad? 10%, el examen parcial de la cuarta unidad. Entonces, esto ya está disponible. Bien, ahora, para poder realizar los ejercicios, vamos a hacer unos 3 ejercicios nada más. Y nos vamos a ubicar en los documentos. Y vamos a abrir esos ejercicios. Vamos a ver. Déjenme abrirlos. Vamos a ver. ¿Dónde están? Ajá, aquí está uno. Y el otro, ya les digo por dónde está. A ver. Aquí está. Bien, vamos a abrir entonces esto primero. Vamos a ver. Veamos esto. Vamos a hacer este ejercicio que es un ejercicio que aparece en uno de estos libros. Lo voy a mostrar. Perdón, es en el libro de Solomon. Y creo que está en el capítulo 29, vamos a ver. Sí, a ver. Vamos a ver este ejercicio que está un poco más abajo aquí. Aquí aparece de forma gráfica este ejercicio. Voy a agrandarlo un poquito. Y lo vamos a ir haciendo paso a paso en este papel que lo desarrollé yo acá. Entonces, el ejercicio dice así, miren,
Es un problema, así le va a parecer como una pregunta, ¿verdad? Puede parecerles así. El ejercicio dice, se cruza un cobayo de pelo negro. En el ejercicio ya nos ponen entre paréntesis la letra que vamos a usar, es la letra B labial, y aparecen dos, y aparecen en mayúscula. Fíjense en ese detalle. Luego dice, se cruza un caballo de pelo negro con un caballo de pelo café. Notan también el genotipo de ese caballo. Dicen que es así. Tiene 2B minúscula. Determine lo siguiente, dice el ejercicio. Hay que determinar, en primer lugar, el fenotipo de la F1. En segundo lugar, la proporción fenotípica y genotípica de la F2. Como tercera cuestión es determinar el porcentaje de individuos de la F2 que son recombinantes, un término nuevo que ahora voy a explicar. Porcentaje de individuos de la F2 que son recombinantes. Y la cuarta cosa que tenemos que buscar es cuántos conejos de la F1 expresarán el alelo recesivo. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos cruzando? Aquí, como se ve en la imagen, estamos cruzando dos cobayos. Un cobayo es un roedor, ¿verdad? Es un roedor que se usa en laboratorios para pues, hacer pruebas de medicamentos y de otras cosas más, a los que se conoce comúnmente como conejillos de Indias, son los cobayos. Entonces tenemos un cobayo de pelo negro y un cobayo de pelo café. Es lo que se va a cruzar. Entonces, claro, como estos son los que se van a cruzar, estos dos serían la generación parental, ¿verdad? Los padres, generación P. Bien, ahora, el ejercicio no acá en palabras, porque en realidad no se necesita, más que para efectos de ejemplificación, pero no se necesita que diga cuál es macho y cuál es hembra. Pero aquí el ejercicio en el libro nos lo está diciendo. Nos dice que el de pelo negro es el que es hembra y el de pelo café es el macho. Ahora, fíjese bien acá. El ejercicio ya nos dice, porque nos da entre paréntesis, el par de alelos que codifican, o el par de genes que codifican en ese animal el color del pelo. Nos dicen que para la hembra de pelo negro, esa combinación de alelos es homocigota, en primer lugar, porque los dos alelos son iguales, y es dominante. ¿No? Eso, homocigoto y dominante. Lo mismo aparece aquí en el ejercicio, ¿verdad? Cobayo de pelo negro, entre paréntesis, 2B mayúsculas. Eso quiere decir que es homocigoto porque son iguales los alelos y es dominante, ¿no? Porque están en letra mayúscula. O sea, que es el que domina ese color. ¿Qué quiere decir además esto? Quiere decir que cuando los padres de esta hembra de pelo negro la concibieron, ¿cómo eran los padres fenotípicamente? Los padres de esta hembra negra, pues también eran negros, también eran de color negro el pelo. ¿Por qué deducimos eso? Porque ella heredó uno de estos alelos de uno de los padres y otro de estos alelos de otro de los padres. Entonces, si le heredaron ambos alelos dominantes, probablemente los padres de este cobayo de pelo negro hayan sido también de pelo negro dominante, ambos. O sea que una raza pura, que es como lo que uno desea hacer cuando tiene un perro, por ejemplo, de una raza pura, como un pastor alemán puro, y quiere cruzarlo únicamente con otro pastor alemán puro del sexo opuesto. ¿Qué es lo que va a obtener como descendencia? Pastor de alemán, cachorros, pastor alemán, puros, porque los dos padres son puros. Entonces, eso es lo que se podría deducir de esto. Pero bueno, ahí está. Ahora, el otro cobayo con el que se va a cruzar este es el macho. Y dice que es homocigoto también, porque ambos alelos son iguales, pero es homocigoto recesivo.
Entonces, como este es el macho, va a producir gametos masculinos, ¿no? Que serían espermatozoides, y como esta es la hembra, va a producir gametos femeninos o óvulos. Entonces, fíjese bien usted aquí que cuando estos dos se cruzan, los gametos que producen, miren las copias de alelos que van a recibir esos gametos. Como esta hembra de pelo negro solamente tiene alelos dominantes para el color de pelo, pues solo puede donar o heredar a los óvulos alelos dominantes para ese color. Por eso es que está aquí el óvulo con una D mayúscula. Ahora, el macho, que es homocigoto recesivo, como solamente alelos recesivos tiene, los dos son igualitos, entonces cada espermatozoide pues solo va a poder heredar un alelo recesivo, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene. Es claro, al formarse el cigoto, ¿verdad? Para formar los primeros hijos, al formarse el cigoto, la combinación entonces va a ser B mayúscula, B minúscula, o sea, heterocigotos. Ahí se puede ver claramente, la generación F1 van a ser heterocigotos. Ese es el genotipo, ¿verdad? Ese es el genotipo. Vamos a ser heterocigotos. Pero el fenotipo, ¿cuál es? Ahí se puede ver igual en el ejercicio. El fenotipo va a ser pelo negro. El fenotipo, recuerden la característica que usted puede ver con los ojos. Entonces, todos los de la F1 van a ser pelo negro. ¿Por qué? Porque heredaron un alelo dominante para pelo negro. Recuerden que el dominante se expresa primero o se expresa siempre y no deja que el recesivo se exprese. Entonces la característica pelo café todavía aquí no se va a expresar. En la F1 no. Y ya vemos por qué, claramente. Porque hay un alelo dominante en ese par. Y el dominante siempre se expresa antes que el recesivo. Bueno, en el ejercicio tenemos básicamente lo mismo, ¿verdad? El procedimiento en primer lugar, ahí ya me adelanté yo, pero el procedimiento en primer lugar lo que tiene que hacer uno es, para no confundirse, es, bien, ¿de qué característica estoy hablando? Entonces la característica es el color del pelo, esa es la característica. ¿Qué tipo de cruce es este? Pues como solo me están pidiendo determinar color de pelo de la F1 y F2, entonces es una única característica, una sola característica. O sea que esto es un cruce mono híbrido. Mono de uno, ¿verdad? Una característica o un carácter. ¿Cuáles son las variaciones de la característica que se pueden presentar en los hijos? Que algunos sean de pelo negro y otros sean de pelo café. Esas son las variaciones de la característica. En el procedimiento aquí tengo lo mismo que está en el ejercicio, que aquí está en el libro. Lo único que lo escribo yo a mano. P, generación parental. La madre que es homocigota dominante, cruzada con el padre que es homocigoto recesivo. Cuando se da la producción de gametos por cada uno, la madre va a donar alelos dominantes para el pelo, color de pelo, y el padre va a donar alelos recesivos para el color de pelo. De tal manera que los de la F1 van a ser heterocigotos todos. Ese es el genotipo, heterocigoto. Pero el fenotipo es, como hay un alelo dominante, color de pelo negro. Eso es. Entonces el fenotipo es el pelo negro. Ya contestamos la primera pregunta. La primera pregunta nos pedía determinar el fenotipo de la F1. Ya lo tenemos. El fenotipo de la F1 es pelo negro. Ahora, ahí hay una pregunta que la vamos a contestar adelantadamente, que es la número 4, porque estamos en ese momento. Dice aquí, la 4 dice, ¿cuántos conejos? Bueno, cobayos debería decir aquí, porque no son conejos realmente. ¿Cuántos cobayos de la F1 expresarán el alelo recesivo? Expresarán el alelo recesivo quiere decir que van a tener el color que codifica el alelo recesivo. ¿Cuántos de la F1? Y la respuesta es, como aquí aparece en este color moradito, ningún cobayo, ahí me equivoqué yo, no es conejo, es cobayo, ningún cobayo
de la F1 expresará o expresa el alelo recesivo. O sea, ninguno va a ser de color de pelo café, ninguno. ¿Por qué? Porque ya lo vimos aquí, al obtener la combinación de los padres, que los de la F1 son heterocigotos, o sea que hay un alelo dominante. Y el alelo dominante es para el pelo negro, así que todos van a ser de pelo negro. Entonces no puede haber ninguno de la F1 que sea de pelo café. No puede. Entonces ninguno. Es la respuesta de la 4. Ahora nos quedan 2 respuestas por responder, para el juego de palabras. La respuesta 2 dice cuáles son las proporciones fenotípicas y genotípicas de la F2. Bueno, en la F2, la F2 es el resultado de cruzar 2 individuos de la F1. Entonces, un heterocigoto por otro heterocigoto. Entonces, si hacemos el cuadro de Punnett, vemos que duplicamos aquí, ponemos uno de los individuos que vamos a cruzar y aquí hacia abajo en columna ponemos al otro individuo que se va a cruzar. Hacemos el cuadro de Punnett y hacemos las combinaciones. Y de las combinaciones nos queda esto. Homocigoto dominante, 1. Heterocigotos 2. Estos dos. Y homocigoto recesivo 1 también. Entonces, las proporciones fenotípicas de la F2 son, recuerde, proporciones fenotípicas. ¿Cuántos del total tienen esa característica? Entonces, en cuanto a pelo negro, 3 a 1 son de pelo negro. 3 a 1. Que es lo mismo decir que hay 3 de 4 que son de pelo negro y que hay 1 de 4 que es de pelo café. Es lo mismo decirlo así, pero se expresa así. Es la forma correcta de expresarlo. 3 a 1, 3, 1. Esa es la proporción fenotípica. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, solo miramos el cuadro y vemos. Este es de color pelo negro, hay 2 dominantes. Este es de pelo negro, hay un dominante. Este es de pelo negro porque hay un dominante y este es de pelo café porque los dos son recesivos. Entonces, 1, 2, 3 y 1. 3 a 1. Que es lo mismo que aparece en el libro. Cuando usted ve el libro y se hacen las combinaciones, esta es la F2, hace el cuadro de Punnett. Entonces, tenemos exactamente lo mismo. Miren, homocigoto dominante, heterocigoto, heterocigoto, homocigoto recesivo. 3 de 4, pelo negro, 1 de 4, pelo café. Lo mismo. Entonces ya contestamos parcialmente la pregunta 2. Pero nos pedían también proporción genotípica, ¿verdad? Que es la combinación de los alelos. Entonces la proporción genotípica de la F2 es esta. 1, 2, 1. ¿Qué quiere decir ese 1, 2, 1? 1 va a ser homocigoto dominante. Este de acá. Ese es uno. Va a haber 1 de 4 que es homocigoto dominante, como dice aquí. 2 de esos 4 van a ser heterocigotos, así. O sea, combinados los dos alelos. Heterocigotos. Y 1 de todos los 4 van a ser homocigotos recesivos, este de acá. Entonces la proporción genotípica es 1, 2, 1. Ahí está la explicación. Es 1, 2, 1, la genotípica. Entonces ya contestamos la segunda pregunta, que nos pedían proporciones fenotípicas y genotípicas de la F2. Ya lo contestamos. Veamos qué dice la pregunta 3. Porcentaje de individuos de la F2 que son recombinantes. Ok, esta es la F2, ¿verdad? Vámonos al dibujo. Aquí está el dibujo. ¿Qué es ser recombinante? Ser recombinante es tener el mismo genotipo que sus padres. Es lo que quiere decir. Entonces, los recombinantes son los que tienen el mismo genotipo de sus padres. Entonces, analicemos esto. ¿Quiénes son los padres de la F2? Los de la F1, ¿verdad? Estos son los padres de estos, porque recuerde que para obtener esta F2
cruzamos uno de estos con otro igual. Entonces, ¿cuál es el genotipo del padre de esto de la F2? O sea, el genotipo de la F1. El genotipo es heterocigoto. Entonces, habría que ver cuántos de la F2, primero, cuántos de 4 son heterocigotos. Entonces, ¿cuántos son? Este no. Este es homocigoto dominante. Este es heterocigoto igual que el padre. Aquí ya tenemos uno. Este también, miren, este también es heterocigoto. Es igual que el padre. Este no, porque este es homocigoto recesivo. Entonces, la pregunta decía, ¿qué porcentaje de la descendencia, o sea, qué porcentaje de individuos de la F2 son recombinantes? Porcentaje, ajá. Aquí sabemos que son 2 de 4, pero ¿a cuánto equivaldría en porcentaje? Bueno, si los 4 es el universo, es el total, entonces los 4 tendrían que sumar 100%, ¿cierto? Entonces cada uno tendría 25%, 25%, 25, 25, 25. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de los que son recombinantes? Bueno, usted solo suma 25 de este y 25 de este, y el resultado es 50%. El 50% o la mitad de esos individuos de la F2, ¿verdad? El 50% o 2 de 4, 2 de 4, pero la pregunta le está diciendo porcentaje, tiene que expresar la respuesta en porcentaje. Entonces la respuesta es de la F2 es recombinante. Es así. Y ahí resolvimos otro problema más de monohibridismo. Entonces vean que en realidad es un procedimiento simple. Les voy a dar una sugerencia, y es que siempre que en un ejercicio se crucen primero a los padres, la generación parental, siempre que se crucen primero dos homocigotos para una característica, nada más que uno sea homocigoto dominante y otro sea homocigoto recesivo, siempre la F1, siempre los de la F1 van a ser heterocigotos, siempre. Y como los de la F1 siempre van a ser heterocigotos, si usted lo que está cruzando en la generación parental son dos homocigotos, si eso es así, y los de la F1 van a ser heterocigotos siempre, entonces, en la F2, las proporciones fenotípicas siempre van a ser 3:1 y las proporciones genotípicas siempre van a ser 1:2:1. Siempre. Ojo, repito, si en un ejercicio lo que le piden cruzar son dos individuos de raza pura, digámoslo de otra forma, dos individuos de raza pura, o sea que son homocigotos ambos, uno es dominante, homocigoto dominante y el otro es homocigoto recesivo, como en este ejercicio, siempre los de la F1 van a ser heterocigotos, siempre. Y siempre en la F2 las proporciones fenotípicas van a ser 3:1 y genotípicas 1:2:1. Claro, en algún ejercicio, aunque no creo que les pongan ningún ejercicio que no sea así, no creo. Entonces, se sigue siempre uno esa sugerencia, ¿verdad? Claro, uno debe de entender el procedimiento. Aquí espero que lo hayan entendido. El procedimiento es bastante sencillo, ¿verdad? Creo que no vamos a ver dihibridismo, el cruce de dos características diferentes. Es un poco más largo el cuadro, un cuadro de 16 casillas. No es difícil, pero es un poco más largo. El procedimiento tampoco es difícil, es sencillo, pero no creo que vayamos a ver eso porque nos indicaron que había que evitar. Entonces no vamos a ver ese tema de dihibridismo, pero sí de monohibridismo. Todos los ejercicios de monohibridismo son muy parecidos. Solo cambian quizás algunas cosas que le pidan. Ojo cuando de repente en un ejercicio se pida porcentaje, ¿verdad? Tiene que usted del cuadro, si es porcentaje, pues evaluar el total a 100 y cada casilla, dependiendo de si es un monohibridismo, cada casilla sería de 25%. Y estar atento a la característica que le preguntan. Ahí es la clave, característica. Ver la característica y dar el porcentaje.
Este es un ejercicio de monohibritismo. Bien, ahora hagamos otro ejercicio. Aquí en el libro, al final esto termina igual como lo estamos viendo aquí. Entonces, es lo mismo, nada más que aquí está de forma gráfica, ¿verdad? Ahí está de forma gráfica. Bien, ahora. Yo quería hacer una pregunta. Sí, claro, claro. En Pregunte, el Stephanie. F1, ¿por qué no podría ser la posibilidad de que apareciera uno de pelo café? Yo sé que el dominante es el de pelo negro, ¿verdad? Pero Ujú. aparece dominante y recesivo. ¿Por qué solo? Eso es lo que no entendí. No entendió ¿Por por qué qué no? por qué en la F1 solo no puede aparecer uno de color café. Sí, porque sale en las fenotípicas de que usted puso ahí que solo van a No, salir de pelo. pero ahí se confundió porque está pensando en la F2 y la pregunta es F1. Ahorita se lo muestro. Mire, mire lo que dice la pregunta. La primera pregunta nos dice fenotipo de la F1. Fenotipo, ¿ya? Lo que se ve, el color, la característica visible, el color de pelo. Entonces, aquí tiene los padres usted y se fija que uno de los padres es homocigoto dominante y el otro de los padres es homocigoto recesivo. ¿Sí? Bien, ahora, cuando estos dos padres se cruzan, copulan, se reproducen, dicho de otra forma, se reproducen, cuando estos dos se reproducen, recuerde que por la ley de Mendel que habla de la segregación de los alelos de forma independiente, los gametos de este individuo solo van a heredar uno del par, un alelo del par, no los dos, ¿verdad? Solo uno. Entonces, como este individuo solo tiene alelos dominantes para el color de pelo, entonces los gametos de este individuo van a heredar solamente el dominante. Ahí estamos claros. Ujú. Ahora, el otro individuo, el otro padre como es homocigoto recesivo, cuando produzca gametos, los gametos, como los gametos solo tienen una copia de cada par, no tienen dos copias, solo tienen un alelo de cada par, entonces cada gameto solo va a tener el recesivo. Entonces, este puede producir solo recesivos. Entonces, la F1 es el resultado de combinar un alelo dominante con un alelo recesivo. Es esto, ¿verdad? Ese es el genotipo, la combinación de los alelos de la F1. O sea que todos los de la F1, todos los de la F1 van a ser heterocigotos. Hetero quiere decir diferentes, que los dos alelos no se expresan igual, sino que se expresan de forma diferente. Y aquí lo podemos ver claramente que son diferentes, porque un alelo es dominante y el otro es recesivo. Ahora, ese es el genotipo, ¿verdad? La combinación de los alelos. Pero el fenotipo, que es la expresión visible de esa característica, es que la F1, todos, porque observe aquí, todos los de la F1 van a ser de color pelo negro, del pelo negro. ¿Por qué? Porque todos los de la F1 tienen en ese par de alelos uno que es dominante para color de pelo negro. Y como decíamos antes, el dominante siempre se expresa antes o en vez de o sobre el recesivo. O sea que es el dominante el que se va a expresar. Si solo hay una copia de un alelo dominante, el dominante es el que se expresa. Entonces, por eso es que decimos que todos los de la F1 son de pelo negro. Y no hay posibilidades de que en la F1, no en la F2, en la F1, no hay posibilidades de que ninguno salga de pelo café, porque aquí estamos viendo la combinación de los alelos. Es imposible. La única manera de que haya uno de pelo café es que se expresen los dos alelos recesivos. Ah, ok. Es como que le diga yo a usted, a ver, déjeme ver la otra forma de mencionar. Bueno, se me perdió la idea, pero el punto es que si lo vemos desde acá,
desde el punto de vista aquí de los dibujos, del diagrama, observe usted lo que le mencionaba antes, ¿verdad? Padres homocigotos, uno dominante y otro recesivo, que solo pueden heredar una copia de cada par. Y al combinar, claro, estos dos, una copia de cada par, lo que obtenemos es esto, heterocigoto. Entonces todos estos de la F1 tienen que ser de pelo negro, no pueden ser pelo café. Cuestión diferente es ya en la F2. En la F2 sí va a aparecer un porcentaje, aunque pequeño, de organismos de pelo oscuro o pelo café. ¿Por qué? Porque usted está combinando dos de estos. Usted está cruzando dos heterocigotos. Y como cada uno lleva alelos recesivos, pues en algún momento de la combinación se da esto, ¿verdad? Un recesivo se combina con otro recesivo y forman un homocigoto recesivo, que es de otro color de pelo. Pero eso es en la F2, no en la F1. El problema es bien claro, el problema dice en la F1. ¿Verdad? ¿Y Mire, por qué en estudio se sacó por porcentaje? Según yo, entendía que solo sería el 25% porque solo salió uno con pelo café. no, pero es que en el problema no le está pidiendo porcentaje de covarios de pelo café. La pregunta 3 del problema le dice porcentaje de individuos de la F2 que recombinantes. Y estaba explicando yo que recombinantes son aquellos hijos que tienen el mismo genotipo de los papás. Entonces, en la F2, porque el problema dice la F2, porcentaje de individuos de la F2 que son recombinantes. Entonces, si los recombinantes de la F2 son aquellos cobayos que tienen el mismo genotipo de los padres, entonces tendríamos que sumar este más este, porque solo hay 2 de 4 que sean heterocigotos o recombinantes, porque recuerde que los padres de la F2 son los de la F1. O sea, este cruce es de 2 de la F1, no de estos de aquí arriba. Es de aquí. Combinamos 2 de estos y obtenemos todos estos. Entonces, los padres de estos de la F2 son los de la F1. Entonces, recombinante, repito, es todo aquel hijo que tenga el mismo genotipo que el papá o que los papás. Y los únicos que tienen ese genotipo de estos 4 son estos dos. Entonces, si usted quiere expresarlo en porcentaje, el 100%, o sea, el 100% son estos 4. Entonces, si usted divide 100 entre 4, le van a dar a 25, ¿verdad? Como usted había dicho, 25%. Pero como son 2 de esos 4, 25 más 25 son 50% recombinantes. O sea, 50% de los hijos de esos de la F2 tienen el mismo genotipo que los padres de la F1. 50%. Así. Hoy sí quedé clara, gracias, Liz. Hoy sí, Stephanie. Ok, listo. Entonces veamos otro ejercicio que es algo diferente, no menos interesante, de hecho es bastante interesante. Este ejercicio 3, que les parecerá un poco difícil, pero en realidad no es tanto. Mire lo que dice el ejercicio. Dice, una pareja de recién casados, lo ven bien, ¿verdad? Espero que lo estén viendo bien. Díganme si lo ven bien o mal, o si no lo ven. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Listo, entonces dice, una pareja de recién casados desea tener 4 hijos. Tienen malos pensamientos. En estos tiempos tienen muy malos pensamientos. Bueno, entonces esa pareja de recién casados quiere tener 4 hijos. Tienen pisto. La pregunta que se hacen es, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Miren que aquí nos están preguntando probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que se den los siguientes eventos? Número 1, esto es lo primero que tenemos que contestar, que todos sean mujeres, que todos los 4 hijos sean mujeres, o sea, que todos los 4 partos nazca una mujer en cada uno. Esa es la primera pregunta que nos hacen. ¿Qué probabilidad hay de que todos los partos, en cada parto, nazca una mujer, una niña? Ya. La segunda pregunta dice, ¿qué probabilidad hay de que
esta pareja tenga, de esos 4, dice, tengan 2 varones y que tengan 2 mujeres. O sea, que sean 2 y 2. ¿Qué probabilidad hay de que sean 2 y 2? Y la tercera pregunta, ¿qué probabilidad hay de que los 4 sean varones? Entonces, esto plantea varias situaciones. Aquí tengo el procedimiento, pero vamos a plantear ciertas situaciones aquí. Miren, escúchenme bien lo que les voy a decir. Esto es bien importante. En un parto de una mujer, cuando tiene sus niños, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de sexo que pueden salir en un parto? ¿Niña o niño? Solo hay 2 posibilidades, ¿verdad? O sea, solo puede nacer una niña o un niño. Entonces, son 2 probabilidades. Entonces, para estimar probabilidades, uno tiene que entender cuál es el universo de probabilidades, o sea, el total de probabilidades que tengo para considerar. Entonces, en este ejercicio, nos dicen que tenemos que calcular para 4 hijos. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Matemáticamente, uno puede decir que la probabilidad de que nazca en un parto una niña o un niño es de un medio. Por eso aquí abajo, miren, yo me voy a... bueno, aquí en esta parte que dice importante, aquí tengo yo que la probabilidad de que nazca una niña es de un medio y de que nazca un varón es también de un medio. ¿Qué quiere decir eso de un medio? Bueno, fíjense, en este 2 es el total de probabilidades que puede ocurrir en el parto, que sea una niña o que sea un varón. O sea, dos posibilidades, o es niña o es varón. Son 2. Pero de esas 2 solo va a salir una, ¿cierto? Entonces, por eso es que la probabilidad de que en un parto nazca un niño, la probabilidad matemática, ¿verdad? Así se expresa. La probabilidad matemática de que en un parto se tenga un niño o una niña es de un medio cada uno. Un medio para un niño y un medio para una niña. Solo es una posibilidad de una de 2, es una de 2. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos a utilizar un método que se llama el método factorial para estimar esas probabilidades matemáticas. Las probabilidades en matemáticas son como tratar de predecir algo numéricamente, o sea, para ver si es posible y si es posible, qué tan posible es que ocurra un evento, un acontecimiento. Entonces vamos a usar un método que se llama método factorial. Ya les voy a explicar cómo es esto. El método factorial se expresa de esta manera, miren. N factorial, el factorial se simboliza con este símbolo de admiración, ¿verdad? Entonces, esta es una letra N, esta es una letra A y esta es una letra B. Dice, el método se escribe así, N factorial entre A factorial y B factorial, en donde esta letra N es el universo o el total de eventos esperados. Total de eventos. En este caso, el total de eventos es 4. ¿Por qué 4? Porque esta pareja desea tener 4 hijos. Entonces, el universo aquí de posibilidades, en principio es 4. Son 4 hijos los que esperamos. O sea, en base a 4 hijos tenemos que hacer los cálculos. 4 hijos. Entonces, el factorial aquí sustituiremos, aquí vean que aquí abajo tengo sustituido los valores, como n es el universo o el total de eventos esperados, yo en vez de n pongo 4, porque son 4 hijos lo que me está diciendo el problema. 4 factorial. Entre a factorial, b factorial. ¿Qué es a y qué es b? Son variables. Son variables a las que yo les asigno un valor. En este ejercicio voy a tomar, las variables yo las asigno, las asigno de acuerdo a mi interés. Pero como en el ejercicio, la primera pregunta que me hacen es que qué probabilidad es de que todas sean mujeres o niñas, de esos 4. Entonces yo voy a tomar que la letra A, la primera variable, le voy a poner que son las niñas. Pero es por el orden de
de sexo que me está diciendo el problema. Yo pude haber escogido varones y no hubiera tenido ningún problema, pero escogí niñas. Entonces yo le asigno a A, que la A son las niñas, y B son los varones, son los niños. Sí. Bien, entonces, voy a contestar la primera pregunta. ¿Qué probabilidad de que todos los 4 hijos sean mujeres? Fíjense aquí en el cuadrito, aquí encerrado el número 1 en lo que lo tengo. ¿Qué probabilidad hay de que en uno de esos 4 partos nazca una niña? 1 de 2. Por eso puse aquí primero 1 de 2. O es niña o es varón, ¿cierto? Pero como son 4 partos, fíjense que aquí tengo 4 valores. Y fíjense que tengo, en los 4 valores, tengo el mismo valor, porque es la misma probabilidad para un parto. Este es el primer parto. En el segundo parto, ¿qué probabilidad matemática hay de que nazca una niña y no un varón? 1 de 2, un medio. En el tercer parto, ¿qué probabilidad hay de que nazca una niña y no un varón? 1 de 2. Y en el cuarto parto, ¿qué probabilidad hay de que nazca un niño y no, una niña y no un niño? 1 de 2. Como son 4 partos, son 4 probabilidades matemáticas diferentes. Y cómo, y esto es bien importante, cómo cada uno de esos partos es independiente al otro. Entonces, por eso es que aquí yo los tengo multiplicados. Entonces, yo multiplico un medio por un medio por un medio por un medio y me va a dar 1 de 16. Entonces, vuelvo a explicar esto, para que les quede más claro. Vuelvo a explicar esto. Miren, un parto es un evento independiente a otro parto. Digamos que usted en su familia son 3 y hayan 2 mujeres y un hombre como hijos, ¿verdad? En esa familia, parte de sus papás. Bien. Digamos que en el primer parto, digamos que usted es la niña y es la última, es la menor. Y sus 2 hermanos anteriores son varones. Son 3 hijos. Bien. Entonces, su hermano mayor, el primero, nació varón. Pudo haber nacido niña. La probabilidad de que naciera varón era de 1 de 2. O era varón o era niña. Entonces, 1 de 2 en su hermano. Ahora, con el segundo hermano, ¿qué probabilidad hay de que naciera varón? 1 de 2 también. Ahora, la probabilidad de que usted en el tercer parto naciera niña no cambia, es 1 de 2. Entonces aquí viene lo importante que quería repetir. Los partos, así como otras cosas que ocurren, otros eventos que ocurren normalmente, cotidianamente, son eventos independientes unos de otros. Es decir, no porque haya nacido un niño en el primer parto, quiere decir que en el segundo va también a nacer un niño. No, son independientes. No tiene nada que ver uno con el otro, son casos independientes. Entonces, cuando en probabilidades se quiere saber la probabilidad total de una serie de eventos, si los eventos son independientes, lo que se hace es que se multiplican. Por eso es que yo aquí multipliqué un medio por un medio por un medio por un medio. Otro evento que es independiente, para que ustedes entiendan mejor. Cuando usted lanza 2 dados, que salga un número en un dado, hay una probabilidad de un sexto. Porque ¿cuántas caras tiene un dado? Tiene 6, ¿verdad? Y en cada cara hay un número diferente, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando usted lanza un dado, la probabilidad matemática de que caiga un 1, ¿cuál es? Es 1 de 6. Porque solo una de las 6 caras tiene 1. O sea, es 1 de 6 la probabilidad. Pero si le dicen, si yo lanzo 2 dados, ¿qué probabilidad tengo de que al lanzar los dos me salgan 1? Entonces, en primer lugar, hay que entender que salga 1 en el primer dado es independiente de que salga 1 en el siguiente. O sea, no tienen nada que ver, no están conectados, son eventos independientes. A eso me quiero referir. Que son eventos
independientes. Uno no es causa del otro, a eso me refiero. Uno no es causa del otro. Entonces, si esas cosas ocurren, y ocurren muy seguido en la naturaleza, aquí podemos expresarlo para los partos. Entonces, la respuesta a esa pregunta de qué probabilidad hay de que esta pareja que quiere tener 4 hijos tenga todos los hijos que sean mujeres, la probabilidad es de 1 de 16. Matemáticamente, es 1 de 16. Esa es la probabilidad de que todas sean mujeres en esos 4 partos. 1 de 16. Eso se puede entender de la siguiente manera, un poco exagerado, pero sí. Se puede entender de la siguiente manera. Mira, es como que esa pareja se ponga a probar 16 veces tener hijos. Pero que solo en una de esas 16 veces los 4 hijos le van a salir mujeres. Sí, se ponen a pensar y dicen, bueno, tenemos la plata, tenemos los ánimos y tenemos todo para probar. Probemos 16 veces. A ver si la pegamos. 16 veces, ¿no? Creo que nadie podría hacer eso. Y en esas 16 veces, solo en una ocasión, en una vez, si prueban esas 16 veces, solo en una le van a salir las 4 mujeres. Así. Bien, sigamos con la otra pregunta. Vamos a responder la pregunta 3. Que la pregunta 3 es lo mismo, pero al inverso. Es que todos sean varones. Exactamente lo mismo. Aquí está 3. Probabilidad de que en un parto nazca un varón y no una niña, 1 de 2. En el siguiente, 1 de 2. En el siguiente, 1 de 2. Y en el siguiente, 1 de 2. Multiplicados los 4 dan 1 de 16. Lo mismito. Probabilidad de que en 4 partos haya o nazca en cada uno un niño es de 1 de 16. Así que mujeres y hombres, no anden inventando loqueras, no se loqueen, no se aloquen y no vayan a ponerse a hacer esos juegos en la vida real porque les va a salir muy caro. Ahora, la pregunta 2. Esta es un poquito más elaborada, porque tiene que ver con el factorial que estábamos mencionando. Pregunta 2 dice que de esos 4 hijos tengan 2 varones y 2 mujeres, ya que sea más equitativo, ¿eh? Tengan 2 y 2. Entonces, para eso usamos el término factorial, que lo estaba diciendo yo, en donde n es el número total de hijos o eventos que se espera, que en este caso son 4. A y B son valores de las variables, en este caso los hijos, que sean niñas o niños, y como en este caso son 2 y 2, entonces ahí no hay ningún problema, le ponemos a A2 y a B2, factorial. Entonces, ¿cómo se desarrolla el factorial? El factorial se desarrolla así. Yo multiplico cada uno de los números que tengo ahí por los números menores hasta 1. Repito, para desarrollar el factorial, lo que uno tiene que hacer es multiplicar los números que tengo acá, en este factorial, por los números menores a cada uno de ellos hasta llegar a 1. Entonces, para 4 factorial, yo multiplico 4 por 3, por 2, por 1. Para cada uno de los 2 de abajo, 2 por 1, porque es multiplicar los números hasta 1, menores hasta 1. Entonces, para este A, para este 2, es 2 por 1. Por el otro 2, otro 2 por 1. Ahora lo que hago aquí es eliminar términos semejantes. Aquí se me pasó la raya. En realidad, términos semejantes arriba y abajo, que puedo yo eliminar solamente es 2 por 1 y 2 por 1. O sea, términos que se repiten, pues a eso me refiero. Lo que se repite abajo y arriba, se elimina una vez. Aquí me pasé, no es 3, es de 2, porque 2 por 1 se repite 2 veces abajo. Solo se puede eliminar una vez. Elimino 2 por 1 y abajo 2 por 1. Entonces, ¿qué es lo que me queda arriba si yo elimino 2 por 1? Me queda 4 por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? Es 12. Abajo, ¿qué es lo que me queda de eliminar 2 por 1? Si elimino este, solo me queda 1. Entonces, ¿qué me queda? 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? Es 2. 12 entre 2. ¿Cuánto es 12 entre 2? O 12 de 2, ¿cuánto es? Es 6.
Ahí no termina el asunto. Ahora tengo que agarrar ese 6 y lo uso yo como un coeficiente. Entonces agarro el 6 yo y digo, bueno, ahora voy a sustituir A y B por los valores de probabilidad. Como me están pidiendo partos, o sea, los valores de probabilidad de un parto es que sean de un medio, cada uno. Entonces yo digo 6, sustituyo A por el valor de probabilidad. Un medio, o sea, que un medio sean niñas, ¿verdad? Porque A habíamos dicho que eran niñas. Un medio, niñas. ¿Cuántas niñas? 2, por eso le pongo el índice 2 aquí. Están diciendo que 2 sean varones y 2 sean niñas. 2. B, sustituyo B. ¿Quiénes son B? Los niños. Valor de probabilidad de que en un parto nazcan niños, un medio. ¿Cuántos niños están diciendo en el problema? 2. Y pongo a la 2. Entonces yo tengo que primero desarrollar lo que hay entre paréntesis. Lo voy desarrollando hacia abajo. Primero lo desarrollo lo que hay en paréntesis. ¿Cómo hago eso? Multiplico 1 dos veces, 1 por 1 es 1. Y 2 dos veces, 2 por 2 es 4. Entonces, este 1 medio al cuadrado, lo que me queda es 1 cuarto. Solo pongo aquí 1 cuarto abajo. De este otro, 1 medio al cuadrado, ¿cuánto es? 1 cuarto. Lo mismo que estaba diciendo, 1 por 1 y 2 por 2. Ahora tengo esto de aquí abajo. Mire que el 6 lo sigo copiando porque todavía no me toca hacer nada con él. Tengo que resolver todavía lo que está dentro de paréntesis. ¿Cómo se hace eso? En este caso, multiplicando en línea. 1 por 1 es 1. 4 por 4 son 16. Entonces aquí, ya en paréntesis, tengo 1 de 16 multiplicado por 6. En matemática, cuando esto ocurre, 6 por una fracción, un número por una fracción, lo que se hace es que este 6 se le pone un 1 abajo, como si fuera un denominador, y se multiplica en línea también. Entonces, si yo abajo de este le pongo un 1, entonces me quedaría 6 por 1, 6, y 1 por 16 es 16. A esto yo le tengo que sacar mitad, tengo que simplificar esta fracción. ¿Cómo lo hago? Sacándole mitad o tercera o quinta. Como 6 tiene mitad y es 3, le saco mitad. Como 16 también tiene mitad, le saco la mitad, que es 8. Ya aquí no puedo simplificar más porque 3 solo tiene tercera, que es 1, pero 8 no tiene tercera exacta, entonces no lo puedo seguir simplificando, entonces me quedan 3 octavos. Entonces la probabilidad de que esta pareja que quiere tener 4 hijos tenga 2 varones y 2 niñas es de 3 de 8. Es de 3 de 8. ¿Qué quiere decir eso? Que si se dicen, mira María o mira Pedro, probemos 8 veces tener hijos. Probemos 8 veces. Y de esas 8, si prueban, y en efecto queda embarazada las 8 veces la mujer, solo 3 de esas 8 puede que le salga matemáticamente, puede que le salga 2 niñas y 2 varones. Eso es lo que quiere decir. Y así es como se resuelve un problema como este. Ya, claro, hay que repasarlo, ¿verdad? Vuelvo a repasar y lo va a entender de una manera tranquila, sin problema. Que hay otro método para sacar eso, pero no se lo voy a enseñar hoy, lo voy a enseñar hasta el lunes. Allá, ustedes sigan, ¿verdad? Recuerden que aquí, si yo me voy al curso, bueno, extenderla. Ups, creo que ya me sacó. Vamos a ver. Sí, ya me sacó. Recuerde que esto ya está activo, cuestionario de mitosis y meiosis, temas que ya vimos, aquí en la cuarta unidad. Esto ya está para que usted lo desarrolle. Aquí está. Cuestionario de mitosis y meiosis, aquí está ya disponible. Y cuestionario de genética, ahí está ya disponible. Dos intentos, por supuesto, como siempre, para cada uno. Aquí hay ejercicios, aquí es una pregunta, pero aquí son ejercicios, entonces empiece a trabajar en eso. Y nos veríamos el lunes. Seguimos trabajando el lunes. Cualquier duda, por supuesto, me la hacen, ¿verdad? Me la hacen llegar. Terminamos ahí. Que tengan buen provecho. Gracias, Lick. De nada.